Un saludo cordial para cada uno y cada una de mis estudiantes del curso de Desarrollo Humano y Globalización. Para esta clase vamos a tocar el tema de desarrollo rural. Van a ser 2 o 3 clases que vamos a dedicar a este tema. La próxima semana, o más bien además arriba, vamos a tener una invitada especial que nos va a complementar estos temas iniciales o conceptuales que yo voy a exponer a continuación. Espero que la estén pasando bien y bueno, que ya tengan como mayor organización en su trabajo con la universidad. Y bueno, aquí vamos a comenzar con compartiendo las diapositivas. Lo primero que uno siempre se pregunta, entonces, cuando hay un tema nuevo, es ¿qué es? ¿Verdad? En este caso, ¿cómo entendemos el desarrollo rural? Existen muchísimos conceptos alrededor del desarrollo rural. No es un concepto nuevo, no es un concepto estático, es decir, no es algo que nosotros saquemos de una enciclopedia y digamos, bueno, esto es, sino que es un concepto dinámico que ha ido cambiando a través del tiempo. ¿Y por qué ha cambiado? Porque ha cambiado tanto las concepciones sobre lo que es el desarrollo, eso lo hemos visto en nuestras clases, como las concepciones acerca de lo rural. Entonces, anteriormente, como veíamos en clase, el desarrollo solamente se concebía por el nivel de ingresos o por el crecimiento económico de un país, o se le asemejaba al progreso, en este caso, al progreso material. Es decir, un país era un país desarrollado en la medida en que tenía más ingresos, entonces era un país rico, o en la medida en que tenía mayor infraestructura, una ciudad era más desarrollada porque tenía mayores edificios, mayores avenidas, etcétera. Eso ha cambiado, lo hemos visto en el curso. Y lo rural también es un concepto que ha ido cambiando anteriormente. Lo rural se relacionaba directamente con el campo, como si el campo estuviera aislado o en contraposición a lo urbano. Y actualmente, pues, actualmente no, siempre se han dado las dinámicas, pero actualmente existen estudios que nos permiten evidenciar que lo rural y lo urbano tienen una relación bastante estrecha, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, en cuanto a lo político, y lo que sucede en un lado afecta al otro lado, ¿verdad? También algunos autores hablan o acuñan una expresión que es lo rural lo rural y lo urbano, como una especie de trasegar o de relación constante que existe entre quienes habitamos la ciudad y quienes habitan el campo. Y esas fases intermedias, por ejemplo, de nuestras pequeñas ciudades, que si bien pues tienen una configuración de infraestructura como una ciudad o un pueblo grande, conservan algunas características de lo rural. Eso lo evidenciamos nosotros acá en el departamento de Córdoba con mucha facilidad. Por ejemplo, Montería es una ciudad, si la queremos ver así, de unos 450.000 habitantes, tiene edificios altos, en comparación con los que teníamos hace 10 años, ¿no? La gente dice ya Montería es una ciudad, ¿por qué? Porque tiene esos edificios, porque tiene un sistema de transporte público, porque tiene centros comerciales, porque tiene zonas Wi-Fi, porque tiene un aeropuerto, en fin, una serie de servicios. Pero si nos damos cuenta, en cuanto a las relaciones que nosotros establecemos habitando la ciudad de Montería, esas relaciones son de carácter en muchos aspectos rurales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros establecemos unas relaciones de confianza con una persona que encontramos en la calle, que no es propio de la urbe, ¿no? En la urbe cada uno va por su lado. En cambio, en lo rural hay una mayor hospitalidad, mayor confianza, incluso mayor generosidad, por citar un ejemplo. Pero también hay otros aspectos, y es que Montería está premiada altamente por la ruralidad. Pertenece, es la capital de un departamento con una mayoría rural, tanto en población como en extensión geográfica, ¿verdad? La mayor cantidad de los municipios cordobeses, y casi no es todos, son de alto componente rural. Dependemos del campo, de actividades como la ganadería y la agricultura, incluso de lo forestal, del turismo en pequeña escala. Todavía nuestros procesos no están tan masificados, todavía establecemos relaciones de confianza entre vecinos. Nada más es cruzar la ciudad 3 kilómetros desde el centro hacia uno de los bordes y ya encontramos un paisaje completamente rural. Entonces, hay una dinámica allí entre lo rural y lo urbano, que es donde nosotros nos estamos moviendo. Distinto a grandes urbes, donde ya lo rural ¿cierto? Se va eliminando, digamos así, como esa especie de características rurales que vamos a ver a continuación con el transcurso de la clase. Bueno, les decía que este término es dinámico, va cambiando
y actualmente se concibe el desarrollo rural como un proceso de crecimiento y de revitalización equilibrado, integrado y autosostenible, destinado a mejorar las condiciones de vida de la población rural a través de 4 dimensiones. Entonces, primero es un proceso. Cuando decimos que es un proceso, es que no se da todo de golpe. No podemos decir, el campo está desarrollado porque se implementó una ley. El campo está desarrollado porque ya en un municipio como Chimá, que es bastante pequeño, hay un ARA. El campo está desarrollado porque ya los campesinos, esto es real, hay campesinos que no encierran las vacas por la tarde, no les llevan al corral en bestia, como se decía, o en caballo, como se decía, sino que lo hacen en moto, por ejemplo. Ya vemos campesinos con WhatsApp o con smartphones. Entonces no podemos decir que hay desarrollo rural solamente porque hay un uso o un consumo de tecnologías o de servicios que nos pensamos que están enteramente ligados a lo urbano. O sea, ya no podemos hacer esa distinción de que lo rural es lo corroncho, lo no civilizado, y lo urbano es lo que está civilizado y es donde se tiene acceso a los bienes y servicios tecnológicos, por ejemplo. Entonces se habla que es un proceso, y ese proceso está jalonado por unas leyes, por unas dinámicas sociales, pero también principalmente dinámicas de tipo económico, ¿cierto? Tecnificación del campo, acceso a semillas, capacitación de las y de los campesinos, asociación de estos mismos, transformación de los productos, diversificación de los productos y servicios que se dan en el campo o que provienen de él. Pero para que ese desarrollo debe ser equilibrado. ¿Por qué equilibrado? Porque antiguamente se concebía lo rural o la ruralidad, o más bien el campo, como un espacio extractivo. Entonces yo necesitaba alimentos, los cultivaba en el campo y los transformaba y los consumía en la ciudad. Entonces ya no puede ser así. Ya el campo, por esas mismas dinámicas estrechas que se realizan entre el campo y la ciudad, y entre los puertos, por ejemplo, también no podemos dejar de lado ese equilibrio que debe existir. Si nosotros seguimos extrayendo solamente cosas del campo y no lo desarrollamos plenamente, se puede dar un fenómeno que ya se está dando de desruralización. La gente, al no encontrar buenos servicios y buenos productos en el campo, al no sentirse protegidos o al no sentir que se les garanticen sus derechos, entonces se migran del campo a la ciudad, dejando estos campos despoblados. Y la agroindustria por sí misma, es decir, los grandes conglomerados con sus máquinas, etcétera, no va a poder abastecer de alimentos de calidad a una población creciente. Se necesita del saber ancestral, del saber de los campesinos, en cuanto a técnicas, conocimiento de los ciclos productivos, las variedades de semillas, la cultura campesina que nos enriquece. Se necesita de una serie de factores que solamente nos puede proveer el campo, ¿cierto? O las personas que lo habitan, o lo rural en sí mismo. Y este desarrollo pues no busca solamente el crecimiento económico o mayor ingreso para las y los campesinos, sino la mejora en las condiciones de vida de esta población. ¿Cómo se logra? A través de 4 dimensiones. La primera es la económica. Obviamente se necesita que las y los campesinos puedan desarrollar un proyecto productivo en el campo y que este proyecto pues les represente unos ingresos. Creo que les he comentado que impulsado una serie de reformas, no muy profundas, otras no con los resultados esperados. Ha impulsado una serie de programas, uno de ellos es el de la Unidad Agrícola Familiar, la UAF, que buscaban que las familias campesinas pudieran asegurar su alimento en el campo y producir en él al menos 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el fin de que, además de tener asegurada la comida, pues tuvieran también con qué pagar otros servicios que ellos mismos no se podían proveer. Entonces son iniciativas económicas de carácter público que buscan fortalecer al campesinado, pero sabemos también que hay un problema muy grave en Colombia y es la concentración de la tierra. Mientras las y los campesinos, y yo siempre digo las y los campesinos, no solamente por un asunto de género, sino precisamente de respeto al género, sino también para hacer énfasis en que el desarrollo del campo no se logra solamente con nosotros los hombres, sino con las mujeres. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se ha invisibilizado el papel que ha jugado la mujer campesina. Siempre se había llamado a los hombres a ser miembros de la Asociación de Campesinos, ellos eran los titulares de las tierras, a quienes se les podía otorgar un crédito, a quienes se les podía otorgar insumos o maquinaria, y la mujer estaba relegada supuestamente a unas labores domésticas, pero resulta que la mujer ha desarrollado el campo de múltiples maneras, no solamente pariendo,
¿cierto? Eso es digamos, como lo biológico, sino que la mujer ha sido la cuidadora del hogar, la mujer también ha emprendido proyectos productivos y últimamente, cuando digo últimamente me estoy refiriendo a unos 40 años atrás, ha cobrado o ha recobrado o ha tomado el papel que le corresponde como lideresa dentro de unos procesos de lucha campesina. Entonces es importante reconocer el papel de la mujer dentro del desarrollo rural. Entonces digo que una de las 4 dimensiones del desarrollo rural es el desarrollo económico, ingresos, pero ingresos dignos. Y como les comentaba, la unidad agrícola familiar se fijaba en más o menos 10 hectáreas. Podía ser más, quizás no menos, dependiendo de la zona donde se establecían estas UAF o unidades agrícolas familiares. Lo que buscaban era precisamente desarrollar o permitir, mejor dicho, un ingreso digno para los campesinos. Y por otra parte, el problema de la concentración de la tierra, pues hace que los campesinos no tengan acceso a un factor de producción tan importante como la tierra como tal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cultivar tierra ajena a cambio de un jornal de trabajo. Y bueno, no es lo mismo estar cultivando la propia tierra que cultivando la tierra ajena. Si yo no tengo tierra, pues no tengo un patrimonio, no tengo cómo respaldar una deuda, un crédito que adquirí, no tengo cómo echar mano de algo, no tengo un margen de decisión sobre esa misma propiedad, etcétera, etcétera. Y la concentración de la tierra está asociada a unos procesos de violencia, de despojo, de abandono, eh, que no vamos a tratar aquí, pero que desafortunadamente han configurado el conflicto armado interno en Colombia desde sus inicios. La otra dimensión es la sociocultural. Dentro del campo se teje una red de relaciones, se genera un tejido social, un tejido de relaciones de confianza, de hospitalidad, de cercanía, de autocuidado y de cuidado del otro, unos saberes ancestrales, unos saberes campesinos, unas dinámicas de relación con la naturaleza que son muy ricas, que nos ayudan a crecer como personas. A eso se refiere, ¿no? Que no solamente se desarrolle la parte de ingreso, la parte económica, sino también la parte sociocultural, ¿cierto? Que se sigan fortaleciendo los lazos sociales y que se valore la cultura campesina con todas las manifestaciones que tiene. Por ejemplo, en el departamento de Córdoba tenemos un sinnúmero de manifestaciones culturales y artísticas propias del campo que desafortunadamente no se promueven tanto como uno quisiera. No sé si ustedes han escuchado hablar de la zafra mortuoria, del grito de monte, del canto de vaquería, ¿verdad? De las leyendas de Tío Machín y de Tío Conejo, que los mismos cuentos sobre espíritus, espantos, santos, apariciones, que no pueden catalogarse solamente como superstición, sino como parte de todo un acervo cultural, de la tradición oral, de la tradición musical, del folclore, que para nosotros es muy importante como personas, esa dimensión espiritual y esa dimensión cultural. También requiere o se refiere o exige una dimensión político-administrativa, es decir, se deben fijar a través de unas normativas, en este caso unas leyes, cuáles son las fronteras agrícolas, cuál es la vocación de uso del suelo, se deben hacer unas prohibiciones para que no se colonicen territorios ancestrales, para que se preserve o se garantice el derecho de comunidades ancestrales o raizales o étnicas en general a habitar el suelo, a habitar un territorio, a realizar sus pagamentos, a hacer una apropiación del territorio de estas comunidades étnicas y de comunidades campesinas. Esto se logra a través de leyes. Desafortunadamente Colombia, a pesar de ser un país altamente rural, pues no ha sido un ejemplo a seguir en cuanto a leyes que protejan al campesinado. Al contrario, muchas de las iniciativas que se han ganado a través de luchas campesinas de los años 60, casi 70, hasta el momento, pues se han echado para atrás. De hecho, hoy ser un líder campesino es, digamos, un estigma o un riesgo que se corre de ser asesinado, de ser precisamente estigmatizado o de ser relacionado con la extrema izquierda armada, ¿cierto? Eso desafortunadamente se presenta en nuestro país. Entonces la idea es que las leyes, cuando se habla de esa dimensión político-administrativa, regulen el uso del suelo, la vocación del suelo, establezcan unos límites para la actividad, por ejemplo, de la ganadería, que en Colombia es mucho más alta de lo que debiera, es decir, se está dedicando muchísimos más millones de hectáreas a la ganadería que a la agricultura, y debería haber un mayor equilibrio en esto, y solamente se logra a través de leyes. Y por otra parte, se ha legislado más bien a favor del gran productor, ¿verdad?
estableciendo unas zonas de producción que benefician más a los grandes productores que a los pequeños productores. Y es que los grandes productores son a la vez los grandes terratenientes. Y eso, sumado a la concentración de la tierra que ya hay, pues está generando un desequilibrio, una brecha social, una serie digamos, situaciones que afectan al campesinado. ¿Cómo lo afectan? Pues no tiene tierra, no tiene insumos, son desplazados, son despojados. Miren nada más estos auxilios del gobierno en esta época de pandemia, como parte de las medidas que se han tomado desde el orden nacional a través de Finagro para apoyar al pequeño productor. Y hay un escándalo, pues eso está siendo investigado, ojalá se den con los responsables, y un escándalo porque gran parte de esos recursos, en vez de ser destinados a las y los pequeños productores, han ido a tener a manos de grandes personas que tienen patrimonios, que tienen un flujo de caja, es decir, que tienen dinero y que no necesitarían esos recursos. Y alguien está hablando ya, o ya se comienza a hablar de agroingresos seguro 2.0, como una segunda versión de esa entrega de recursos a personas que no lo necesitaban, entre ellos miembros de Fedegan o reinas de belleza. Bueno, y por último es la dimensión ambiental, y esto va de la mano con que la actividad en el campo desafortunadamente ha sido predadora, es decir, extractiva. Vamos al campo, destruimos las reservas forestales, sembramos patilla. En la Amazonía, por ejemplo, se está dando eso, y estamos estableciendo unas relaciones que degradan el ambiente. Entonces, ya no podemos seguir con ese modelo capitalista o extractivista o productivista. Tenemos que tejer unas relaciones de respeto y de cuidado con el ambiente. Anteriormente se hablaba de recursos naturales y nosotros teníamos que cuidar esos recursos naturales. Ya hay movimientos que hablan de tejer unas alianzas con la naturaleza, es decir, no son recursos que nosotros vayamos a utilizar y a renovar, sino que nuestra visión debe ser incluso de respeto. Es cierto que vamos a utilizar unos recursos, es cierto que los vamos a renovar, pero es importante también reconocer que más que unos recursos hay toda una cosmovisión, una manera de ver la naturaleza, como lo hacen los campesinos y en algunas comunidades étnicas, es decir, de respeto por la biodiversidad, de respeto por los animales, de respeto por el agua, de respeto por el aire, ¿cierto? Debemos aprender más de esas visiones o de esas cosmovisiones étnicas, ancestrales y campesinas. No podemos ir simplemente a cortar un árbol, convertirlo en una tabla y ya, y después conformarme con sembrar un bosque por ese bosque que acabo de destruir. Porque es que cuando destruyo un bosque no solamente me puedo contentar con renovarlo o compensarlo. También tengo que ver que no estoy cortando solamente un árbol, sino casi que un ecosistema que representa ese árbol para las hormigas, para las abejas, para las serpientes, para otros animales que viven allí. Entonces, cada vez estamos tomando más conciencia de la importancia de esta dimensión medioambiental, por lo menos a nivel teórico. Desafortunadamente, las grandes empresas siguen haciendo lo que les da la gana. Este proceso de desarrollo rural debe ser endógeno, es decir, debe nacer y adecuarse a la especificidad local. ¿Qué sucede? Que muchas visiones de desarrollo no provienen del campo, porque los campesinos, las campesinas están cultivando, no tienen mucho tiempo como para pensar en temas de desarrollo sostenible, integral, en fin. Pero, ¿y eso en qué ha redundado? En que muchos países, muchos gobiernos y muchas ONGs llegan al campo a imponer unas fórmulas de desarrollo que no han sido concertadas con las comunidades. Por ejemplo, me contaba una profesora de la UPB que fueron a realizar un proyecto de investigación a una parte de aquí de Colombia. Y ellos llegaron y dijeron, bueno, necesitamos a unos guías. Y ella les había advertido, no se puede llegar a la comunidad diciendo yo necesito un guía, porque ellos no funcionan así. O sea, sus relaciones se tejen con base en la confianza. Yo no puedo llegar a prestarle un servicio a una persona que no conozco. Entonces, estos ingenieros eran ingenieros desconociendo la parte social, llegaron y dijeron, necesitamos un guía para salir a hacer esto, con un trabajo, allí con unas máquinas que ellos llevaban. Y le dijeron que no iban a hacer nada. No, pero les pagamos. Eso los ofendió más. O sea, le dijeron, ahora menos, porque creen que nosotros funcionamos con el dinero. Resulta que muchas veces nuestra lógica capitalista dice, necesito algo, lo compro. Y los campesinos y las campesinas, en este caso eran como unas comunidades raizales, nos dijeron que no, ellos no les importaba la plata, ellos no utilizan el dinero, no tiene valor. Lo que ellos no entendieron es que tienen unas dinámicas, ellos tienen que llegar, tienen que hacer medianamente parte de la comunidad en la que habitan para después poder solicitar ese tipo de favores, aunque les vayan a pagar.
Entonces, esto es un aspecto desde lo social que desconocían los ingenieros que iban con una solución técnico-científica. ¿Y para qué? Para monitorear un ecosistema. Bueno, eso iba a redundar en beneficios para la misma comunidad. Pero no funciona así. Cuando decimos hablamos de desarrollo endógeno, estamos hablando de que debemos tener en cuenta las características propias de la comunidad donde se va a generar ese proceso de desarrollo y debemos consultar y hacer partícipe a la misma comunidad para que eso sea sostenible. Porque yo puedo ser ingeniero ambiental, graduado de la UPB, con maestrías y doctorados. Puedo ser ingeniero civil y voy a construir pequeñas obras de infraestructura. Puedo ser comunicador social y voy a hacer las narrativas o los relatos más bacanos, pero debemos involucrar a la comunidad, generar lazos de confianza con ellos y sobre todo partir de las necesidades reales que tienen las comunidades rurales, no de las que están en nuestra cabecita, por mucho que nosotros pensemos que son lo mejor, porque lo aprendí en un seminario, porque me lo enseñaron en la universidad, lo que sea. También tiene que ser autogestionado, es decir, planificado, ejecutado y administrado por los propios sujetos del desarrollo. Si no, no va a funcionar. ¿Qué sucede con muchas ONGs? Que llegan a una población porque están pasando hambre, entonces llegan allí y dicen que tienen que hacer y la gente les camina y les dan entonces insumos y les dan plata, infraestructura productiva y tienen que esperarse ahí 3 meses para que así literalmente la pueda escapar y para poder vender esos cochinatos, etcétera, o los cochinitos, y resulta que la gente se come la cerda, porque la hija del presidente de la Asociación Campesina cumplía años, a los 15 años, y se comieron a la cerda, ¿verdad? ¿Qué sucede allí? Ellos creyeron, y eso pasó en una ONG en la que yo trabajé, creían que con entregar insumos y en este caso animales, infraestructura productiva, incluso conocimiento, la gente les iba a seguir el cuento. Y de pronto la gente sí lo hacía con buena intención, pero la gente no caminaba con la lógica de pensar en el futuro, sino que vieron un animal, se lo querían comer y ya, y después no tenían cómo seguir con la cría. Entonces, no es solamente pensar la solución que tengo yo, sino concertarla con la comunidad e involucrarla para que ellos cuiden también ese mismo proyecto, si se trata de un proyecto de desarrollo local. A eso se refiere cuando es autogestionado. Uno, en pocas palabras, no va a pescar, a darles el pescado, sino a enseñarles a pescar a las comunidades. Y en una lógica de escucha, porque las personas del campo tienen muchas cosas que enseñarnos a nosotros. Nosotros tenemos más que aprender de ellos que ellos de nosotros. ¿Cuáles son las características del desarrollo rural? Primero, es un desarrollo plurisectorial, es decir, que implica varios sectores. Uno antes pensaba, bueno, ¿qué hay que hacer en el campo? En el campo, sembrar y cuidar vacas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entregarles semillas, entregarles plata y entregarles unos insumos y una capacitación. Pero cuando se habla de lo plurisectorial es que tenemos que involucrar al sector productivo, es decir, a las y los campesinos, al sector público para que estas familias campesinas tengan una tierra que cultivar, tengan insumos, acceso a créditos blancos, a un conocimiento específico, a un intercambio de conocimientos y experiencias de aprendizaje entre ellos mismos y con otros expertos, que tengan acceso al conocimiento técnico. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen donde está una familia campesina con un sistema de riego. Quizás ellos lo hacían antes de manera artesanal, como lo aprendieron, o de manera ancestral. Pero este sistema de riego es una solución técnico-científica a un problema que quizás a ellos y a ellas se les estaba presentando. Entonces aquí vemos una apropiación, por lo menos así nos lo muestra la imagen, de esta solución técnico-científica para un problema específico que es el acceso al agua que ellos necesitan para su cultivo. Sector entonces académico o científico que ofrece una solución. Tenemos a un sector que es el campesinado que adopta esa solución y que muy seguramente le está enseñando, le está devolviendo a esos técnicos o a esos académicos un saber, y muy seguramente ellos, como parte de una asociación campesina, compartirán su experiencia con el sistema de riego, ¿cierto? Si se adecua a los ciclos productivos, si es amigable con las fuentes de agua que tiene la región, si se corresponde con las necesidades de agua que tienen los cultivos, etcétera, etcétera. Entonces también tendríamos un sector público, que es el que define leyes, acceso a créditos blandos, que obliga a los bancos a través de unas normas, de unos decretos, a que impulsen el desarrollo del agro o el desarrollo rural de determinadas maneras. Tendríamos también una institucionalidad, ¿verdad?, del Ministerio de Agricultura, que, bueno, hace parte del sector público, a las ONGs,
y a las asociaciones campesinas. Entonces, cuando hablamos de lo plurisectorial, nos referimos a que son varias dimensiones: la dimensión económica, la dimensión académica, la dimensión científica, la dimensión pública, la dimensión ambiental, porque por muy bueno que resulte todo esto, si no es amigable con el ambiente, no va a ser sostenible. Y al sector comercial. ¿Por qué? Porque aquí vamos a suponer que ellos estén cultivando ají. No tiene cara de ají, pero bueno, supongamos que sea ají. Tienen una producción, entonces se necesita involucrar a todo el proceso, al sector industria y comercio. Necesitan transformar ese ají, necesitan empaquetar ese ají y necesitan un mercado donde vender ese ají a precio justo. Necesitan unas plataformas tecnológicas o unos medios de comunicación para mercadear precisamente eso y necesitan unos consumidores. Entonces aquí hay varios sectores. Entonces, el campo no es solamente el sector de producción, sino varios sectores que confluyen en toda esa actividad. Y estamos hablando solamente de la actividad industrial, de la actividad productiva, primaria. No estamos hablando, por ejemplo, de la cultura campesina, ni estamos hablando del desarrollo sostenible desde lo ambiental, bueno, ni del tejido social campesino. Desarrollo endógeno es otra característica del desarrollo rural. Cuando decimos que estas son características, estoy en la diapositiva número 3 para quien me escucha solamente. Cuando decimos que son características, significa que para que sea desarrollo rural tiene que cumplir con ellas. Entonces, el desarrollo endógeno, yo lo acabo de explicar, es conseguir un desarrollo basado en las particularidades de la zona. Yo no puedo trabajar de la misma manera con comunidades indígenas que con comunidades campesinas no indígenas, porque los indígenas tienen una cosmovisión distinta, tienen unas particularidades, tienen unos intereses distintos, una forma de tomar decisiones. Usted puede trabajar con una familia campesina, pero para trabajar con comunidades indígenas no puede trabajar con una familia indígena, tiene que trabajar con toda la comunidad indígena. Y tiene que ser bajo el mandato, o más bien bajo el beneplácito o el permiso de la autoridad indígena. Ellos no toman decisiones solos, se toman su tiempo para consultar entre ellos mismos, a sus ancestros, a sus espíritus, dependiendo también de la comunidad, y todo esto es respetable. Entonces hay muchas personas que llegan con esa visión técnico-científica a imponer una solución y se llevan por delante todos estos procesos de consulta que ellos hacen. Y hay que respetarlos porque son maneras distintas de ver el mundo. Es una actividad pluridisciplinar, eso va de la mano con lo plurisectorial, es decir, muchas disciplinas convergen allí. Para un cultivo como esto, entonces no solamente debemos tener en cuenta la agronomía, no, que la agronomía nos dice si el suelo es muy ácido o no, si es apropiado para este tipo de cultivos, cuántas plantas por metro cuadrado, cuál debe ser la intensidad del goteo, del riego, cuántas veces, cuántas hectáreas, cuánto produce por hectárea esta planta, en fin. Estos son conocimientos propios de la disciplina agronómica, pero también está un conocimiento ancestral o un conocimiento previo que tienen los campesinos. Yo, por ejemplo, tengo un primo que es agrónomo, tiene muchos años de ser agrónomo y es un tipo muy bueno en su profesión. Y tengo un tío muy viejo, ya casi 80 años, que lleva toda la vida sembrando yuca, sembrando arroz, pues un campesino neto que no sabe ni leer ni escribir. Y mi primo se llama Rafael. Entonces, mi tío dijo que ni con todos los libros del mundo Rafael Rogelio le iba a ganar a él, ¿cierto? En conocimiento. Él puede saber mucho de libros, decía él, pero yo sé más de yuca, más de ñame, más de maíz, más de arroz. Entonces, no hay que desconocer ni demeritar el saber que tienen nuestros campesinos y nuestras campesinas con respecto de los ciclos de lluvia y de sequía, con respecto del manejo de plagas y de hierbas malas, y con respecto de los ciclos lunares, que todo eso influye dentro del cultivo. Bueno, entonces, todo eso hace parte de la actividad pluridisciplinar. Pero también hay un proceso de empoderamiento, por ejemplo, de la mujer, y esto no lo manejan los agrónomos, lo maneja, por ejemplo, la sociología, la psicología social. Hay un proceso de mercadeo de los productos, entonces ya van varias disciplinas mezclándose allí. Un manejo ambiental de qué se va a hacer con los desechos que se producen aquí, ¿verdad? Bueno, eso es todo un mundo aparte. Otra característica es que cobran importancia las iniciativas locales de desarrollo. Un desarrollo rural implica, entre otras características fundamentales, el que los agentes locales, o sea, los campesinos, las campesinas, las autoridades de la comunidad, tomen la iniciativa y participen activamente en su propio desarrollo. Cuando uno va a trabajar con las personas del campo, uno no es el profesor ni el doctor. Uno tiene que ponerse
a trabajar con ellos de la mano. No es así como que yo estoy acá hace mucho, ellos sí, de pronto lo endiosan a uno, ¿verdad? Respeto, no sé. Pero el desarrollo rural funciona cuando nosotros nos involucramos parejo con las mismas comunidades a trabajar con ellos. Y es un trabajo supremamente apasionante. Y la última característica es la imbricación total entre el desarrollo rural y la conservación y mejora del ambiente. El medio ambiente, imbricación es un enredo, ¿no? Que estén completamente amarrados, así que no se puedan soltar. Eso se le llama imbricación. Es decir, no puede haber desarrollo rural sin una mejora del medio ambiente. Y si no hay mejora del medio ambiente, no podemos hablar de desarrollo rural. Eso va de la mano. Ah, pero es que me está yendo muy bien con la explotación forestal porque estoy cortando árboles allá en la Amazonía. Ah, muy bien. Sigue así, entonces va a tener unas afectaciones para el ambiente, para usted y su familia, que las va a sentir en la ciudad, en su cómodo apartamento, en el piso no sé qué, en la ciudad donde usted vive, porque eso es una implicación. Si nosotros no cuidamos la naturaleza, ninguna de nuestras actividades humanas va a ser sostenible. ¿Cuáles son los objetivos o qué busca el desarrollo rural? Y paso a la diapositiva número 4. Esta clase lo que hacen es que uno hable mucho, muy rápidamente. En la clase presencial, uno se toma como su tiempo. Y algunos de ustedes preguntan cosas, pero acá uno como que siente que debe decir todo muy rápido y se cansa. Bueno, uno de los objetivos del desarrollo rural es conseguir una cohesión económica y social. ¿Qué significa cohesión? Como una imbricación, una especie de imbricación, o que estén unidos tanto el desarrollo económico como el desarrollo social. No puede haber desarrollo rural cuando lo económico se da, pero lo social no. Es decir, cuando yo tengo dinero, pero no tengo una red de relaciones confiables con mi vecindario. O no puede haber desarrollo social sin desarrollo económico. Ah, me va muy bien, tengo celebraciones de fiestas patronales, participo activamente en la vida de la comunidad, soy respetado y valorado, los conflictos los resolvemos de manera pacífica, pero nos morimos de hambre. Entonces no podemos hablar de que la comunidad rural está desarrollada porque falta un componente, ¿no? El otro objetivo es la protección del medio ambiente. ¿Por qué específicamente la protección del medio ambiente? Porque las actividades rurales es obvio que se realizan en el campo y es en el campo donde está la mayor biodiversidad, ¿cierto? Donde está la mayor cantidad de individuos, los llaman así algunos ingenieros ambientales, es decir, de árboles o de individuos de cada especie floral o, floral no, de fauna o de flora, donde están los espejos de agua, las fuentes de agua, etcétera, etcétera. El aire, donde se produce el aire. Un edificio no te produce aire, te lo produce un árbol. ¿Dónde está el árbol? En el campo. Por lo tanto, yo tengo que proteger ese árbol cuando voy a intervenir de manera social, económica, al campo, ¿cierto? O sea, yo no voy a ir al campo con la lógica de la ciudad. La lógica de la ciudad es distinta, es extraer, es comprar, es vender, es moverme. En el campo la cosa es distinta. La lógica es preservar, es cuidar, respetar, producir sí, pero en compañía de otras personas y con respeto al ambiente. El otro objetivo es promover una actividad económica permanente en las áreas rurales. Estas actividades económicas, como les decía al inicio, se pensaban como una lógica extractiva. Produzco productos. No había producción de servicios. O sea, usted iba a producir una yuca, que es un producto, una libra de ñame, una tonelada de maíz, una tonelada de arroz, el frijol. Eso era el producto ya. Pero ahora hay otros tipos de actividades económicas. Cuando hablamos de servicios de producción, pensamos si es posible que las y los campesinos participen en los procesos de transformación de esos productos primarios. Por ejemplo, en que siembren yuca amarga y la conviertan en pegante. Ustedes saben que el colbón, o no sé si sabían que el colbón, ese que nosotros utilizamos en el colegio, se toma de la yuca, del almidón de la yuca. Entonces, es probable que los campesinos quieran participar en ese proceso de transformación de la yuca que ellos mismos están sembrando. O en la comercialización. Otro aspecto es una actividad económica ambiental. Por ejemplo, el ecoturismo. Entonces, yo voy a enseñar a las personas sobre la naturaleza. Llevo a las personas para que avisten las aves, para que avisten las ballenas, pasan una noche en una finca, viven como la experiencia de ser campesino por un día, por ejemplo. Es una actividad en relación con el ambiente, de protección del ambiente. Pero también hay unos arreglos forestales, ¿no? Entonces, siembro árboles
con el fin de explotar ese bosque, de explotar la madera de ese bosque. Entonces, eso es una producción económica ambiental. Y por otra parte, la actividad económica cultural. Entonces, de la mano con el ecoturismo o dentro del ecoturismo, se da el turismo comunitario. Entonces, yo llevo a las personas de la ciudad y tenemos una noche de luna llena donde vamos a escuchar relatos ancestrales al calor de una hoguera o relatos de los viejos. Entonces, se está mirando hacia el campo como un nicho, o no como un nicho de mercado, disculpen, sino como un gran potencial para desarrollar proyectos de tipo de turismo cultural, ¿cierto? Entonces yo iría a conocer cómo se vive en el campo, cuáles son las manifestaciones artísticas, pintura primitivista, o voy al campo a conocer algunos petroglifos o inscripciones de indígenas en una piedra, dependiendo si existen este tipo de bienes patrimoniales, no sé. O voy a aprender a nadar, o voy a aprender a cazar, bueno, en fin, bueno, ojalá que no a cazar, ¿no? Pero bueno, hay algunos que lo hacen. Entonces, no solamente una actividad económica de producción, sino también una actividad económica ambiental y una actividad económica cultural. Y el ecoturismo y el turismo comunitario son unas muy buenas hasta el momento maneras de involucrar a las personas en una actividad ecoturística más allá en una actividad económica más allá del mero servicio de sembrar una yuca, por ejemplo. Incluso hay personas que van a aprender cómo se arranca una mata de yuca. Uno dirá, pero bueno, eso no tiene ciencia para nosotros porque estamos permeados del ambiente, digamos, rural, pero puede parecer exótico para una persona que venga de una gran ciudad, o incluso para algunos de ustedes, que creo que ni siquiera algunos de ustedes conocen una mata de yuca. El otro objetivo es la protección del tejido social, porque es importante tener unas sanas relaciones entre la comunidad. Eso es especialmente importante en Colombia, donde la mayoría de las afectaciones por el conflicto armado interno se han dado precisamente en el campo. Son las y los campesinos los que han sufrido mayormente las atrocidades o han sido mayormente víctimas del conflicto armado. Entonces es importante proteger ese tejido social, que la gente pueda seguir confiando la una en la otra. No como sucedió en algunos momentos en que la gente desconfiaba porque no sabía si su vecino era guerrillero o era paramilitar, por ejemplo, o que en algunas ocasiones los pueblos quedaron solos porque la gente tuvo que salir desplazada por la violencia y ya después no pudo retornar. Entonces es importante proteger esa cultura campesina, ese tejido social campesino. Y por último, y no menos importante, el objetivo del desarrollo rural es mejorar las condiciones de vida y de trabajo, porque sabemos que no es fácil la vida del campesino. Llevan las de perder en muchos aspectos, y ahorita vamos a verlo en algunas cifras. Estos autores, Sorokin, Zimmerman y Galpón, qué casualidad Galpón y hablando de desarrollo rural, identificaron y subrayaron las siguientes diferencias empíricas para el análisis de lo rural, es decir, cuál es la diferencia específica de lo rural, qué es lo que caracteriza a una comunidad o a lo rural en sí mismo. Primero es el espacio rural. Desde su juventud las personas se ocupan con los mismos tipos de actividades como por ejemplo la cosecha y el cultivo. Entonces, este viejito que está aquí, vamos a decir el señor Poncho, es agricultor, siembra y cosecha chopos, que es lo que tiene ahí. O papoche, le dicen otros. Bueno, en fin, o cuatro filos. Y desde chiquitico está haciendo eso. Entonces, estas personas ocupan los mismos tipos de actividades entre todos. O sea, el papá hizo eso, el tío hace eso, el vecino hace eso, el tío abuelo hace eso, el que vive en la última casa del pueblo hace eso. O sea, no hay una división, una diversidad de trabajos que se realizan. Esto va de la mano con lo que vamos a ver más adelante. Y es básicamente desde niños y jóvenes se ocupan de las mismas cosas. No, en cambio nosotros no, tenemos varios roles que cumplir. Somos estudiantes cuando niños, pero también vamos a clases de natación, clases de piano, aprendemos a tocar un instrumento, luego entramos a trabajar en una empresa y somos coaches, después somos asesores, después somos productores, en fin, o sea, vamos cambiando de roles, mientras que en la vida del campo las personas ocupan los mismos oficios toda la vida. Nacieron campesinos cultivando y cosechando y mueren así. Y saben muchas cosas, pero dentro de ese mismo ámbito de producción o de cumplimiento de un papel o de un rol. Otro aspecto, otra diferencia es lo ambiental. Los habitantes rurales sufren la influencia directa del contacto con la naturaleza y de las condiciones climáticas. Esto es
más que todo visto desde la antropología. La manera de ser de las personas del campo nosotros la conocemos bien. Mire, eso se nota, no solamente la manera de vestir. Uno como docente se nota cuando el pelado o la pela viene del pueblo. No porque se viste corronchito, porque no, no. Es una cierta nobleza, una cierta picardía o una cierta inocencia la que caracteriza a las personas que vienen del campo. Que los pelados, malos criados en la calle, en el pueblo, sí, hay un pelado, una pelada de pueblo, hay un pelado, una pelada de monte y un pelado y una pelada de la ciudad. Y esa diferencia la nota uno en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de relacionarse con la autoridad. En este caso, a nosotros como profesores nos ven como autoridad, en la manera de sorprenderse las cosas. Entonces, ese factor ambiental influye, ¿no? En la capacidad de contemplación, de imaginativa, en la tranquilidad. Todos estos son factores ambientales, incluso climáticos, que lo hacen hacer uno lo hace ser a uno más sosegado, más calmado. El de la ciudad se despierta con el pito, el ruido de la lavadora, el ruido de la licuadora, el ruido del carro, del transporte, de las 20.000 personas que están habitando el barrio, mientras que el campesino escucha es cantos de pájaros, el rumor del río, de la cascadita, la cocá, el pajarito. Es decir, estos factores ambientales van configurando también una manera de ser. Otra característica es las densidades rurales son relativamente más bajas que las urbanas, es decir, hay menos personas por cada kilómetro cuadrado, menos personas por cada kilómetro cuadrado que en una ciudad. ¿Cuántas personas habitan su cuadra? Vaya uno a saber, más de 100, a veces miles. Si usted vive en un conjunto residencial o en edificios muy altos, en un solo edificio puede haber 300 personas, por ejemplo. Mientras que en el campo las densidades son mucho menores, muy pocas personas en varias hectáreas o kilómetros cuadrados. Los habitantes rurales son más homogéneos, dado que no sufren los problemas de una intensa división del trabajo. Entonces, casi que todo el mundo tiene una manera de ser, de ver las cosas muy homogénea, muy similar, porque no hay una distinción. De pronto hay un curandero, hay un palabrero, hay una persona que sabe, es más hábil que la otra en hacer portillos, en construir una casa, en empañetar una casa, el otro sabe un poquito de bañilería, pero en términos generales casi que no se da una división intensa del trabajo. Paso a la diapositiva número 6. La otra diferencia es que el aglomerado rural presenta una estructura simplificada. Entonces nosotros no tenemos como esa jerarquía. Hay mucha gente que tiene como la jerarquía, ¿verdad? El doctor, el no sé qué cosa, como unos títulos, como una manera de organizar la sociedad, unas reglas que debemos seguir, mientras que en el campo, pues no existen tantos protocolos. La estructura social es muy simple. Todos somos iguales, ninguno mayor que otro. Si hay un profesor, se le respeta, así como por profesor, pero es uno más de la comunidad. La otra diferencia se da en la movilidad social. Es baja. En lo rural los hijos tienden a seguir la ocupación de los padres, o sea, no, sobre todo en la zona rural dispersa, en la Colombia profunda, digámoslo así, del campo, los hijos hacen lo mismo que sus papás, como estilo de la Edad Media. Usted era carpintero, hijo del carpintero, era panadero, hijo del panadero. Se sigue la ocupación de los padres. En algunas zonas rurales dispersas los jóvenes no se preocupan por estudiar, por hacer algo distinto, o de 10 hermanos uno sobresale y es el que se viene para Montería a estudiar en la UPB, ¿verdad? Bueno, hay una diferencia en la dirección de las migraciones, es unidireccional. Casi todo el mundo va del campo hacia la ciudad, buscando mejores bienes o servicios, huyendo de la pobreza, huyendo del conflicto, tratando de superarse. Será el caso de algunos de ustedes, ¿no? Yo tengo muchos alumnos que vienen de Jupajá, de Terraperdía, de Burrajalá, y vienen a Montería, que la ven como la gran ciudad, porque quieren, entre comillas, superarse. Eso se da, es un proceso de desruralización. Los jóvenes y los adultos están viniendo del campo a la ciudad, como les digo, por razones de un mejor vivir, huyendo al hambre, huyendo a la guerra, o simplemente porque se sienten atraídos por los bienes y servicios de la ciudad. Y se dice que es unidireccional porque es poco probable que la gente de la ciudad se vaya para el campo, salvo el profesor que se jubiló u otra persona que se jubiló, otras personas que viven como en comunidades pequeñas, un conjunto residencial a las afueras de la ciudad, de la gran ciudad, en el suburbio, y viven muy cómodamente, pero viven con los servicios de la ciudad. No es un entorno rural propiamente dicho. Tienen amplios jardines, de pronto pueden cultivar un huerto, etcétera, pero no tejen unas relaciones
específicas de la ruralidad. Son personas que acceden a unos bienes y servicios, tienen wifi, tienen etcétera, unos electrodomésticos y no viven la vida campesina. Pero digamos que es como una especie de conexión que buscan también con la naturaleza. Salvo en algunos casos, como las epidemias, durante la Edad Media se dio la epidemia de la peste negra, ¿verdad? Y muchas personas huyeron de las ciudades para librarse de ella, claro, porque el contagio era mayor. Más o menos lo que sucede acá en Colombia. El coronavirus ha afectado más a una ciudad donde hay mucha densidad de población como es Bogotá y menos a nuestros municipios, ¿cierto? Estamos más aislados, menos conectados. Hay países donde hay un solo caso de coronavirus, Mauritania, por ejemplo, no está tan conectada, tan globalizada, entonces es como huir. Mientras más lejos estemos de los grandes centros poblados, entonces menos nos contagia, entonces nos contagiamos. Entonces la epidemia puede configurar un éxodo de la ciudad hacia el campo, como sucedió con la peste negra y quizás esté pasando ahora con el coronavirus. Y en otros casos como las hambrunas, ¿no? Si hay desabastecimiento en las ciudades y eso genera hambre, pues uno busca el sitio donde se están produciendo alimentos, que es el campo. Y la otra diferencia se da en los sistemas de integración social. Los contactos personales establecidos entre los habitantes rurales son inferiores a los urbanos, no en calidad, sino que unos se integran con mucha menos gente y casi siempre con la misma. Entonces, uno conoce a todos los del pueblo y va uno a veces a un pueblo donde todos son familiares. ¿Qué apellido eres? ¿Cómo te llamas tú? Juan Barrera. Y este es mi primo Camilo Barrera. Y mi novia se llama Lucina Barrera. Y el señor de la esquina se llama Pedro Barrera. Todos son familia. Entonces se establece una integración social, pero con las mismas personas y no con muchas personas. Entonces a eso se refiere o es una característica propia de lo rural. Hay baja movilidad y diversificación de los contactos, pero estos contactos son más densos, o sea, se establecen unas relaciones sociales más sólidas, más permanentes, casi que yo tuve una novia desde niño y esa es la novia de toda la vida. Eh, la relación con mis papás es mucho más estrecha, con mis hermanos. En cambio, la ciudad cada uno es como más independiente. A los 18 te vas, no conozco a mis abuelos, no conozco a mis primos, no hablamos de vez en cuando por WhatsApp, hablo más con mi perro que con mi mamá, no sé. Entonces, son diferencias que marcan lo rural de lo urbano. Paso a la diapositiva número 7. Anteriormente, la sociedad rural era considerada atrasada y condenada a las transformaciones materiales y culturales que tenían como centro la ciudad industrial. Era interpretada esta sociedad rural como receptiva a los cambios originados en la ciudad y en la sociedad industrial. Entonces, era atrasada. Este pueblo está atrasado, no tiene una olímpica, como les dije. No tiene un semáforo, no tiene un cajero automático ni siquiera del Banco Agrario. Le voy a contar una anécdota, una historia. Y no se me van a ofender si alguno hay de Pueblo Nuevo, pero aquí salió una noticia hace como 4 años o 5. Alcalde inaugura cajero automático en Pueblo Nuevo. Y el desarrollo de la noticia era más o menos así. A las 8:35 de la mañana, el alcalde del municipio de Pueblo Nuevo cortó la cinta para símbolo de inauguración del primer cajero automático de esta sucursal bancaria en el municipio. O sea, era un hecho apoteósico, ¿verdad? Porque se consideraba que eso era desarrollo, progreso, ¿verdad? Que Pueblo Nuevo estaba atrasado por no tener un cajero automático y ahora lo tiene, y ahora tiene un ARA, y tiene un Justo y Bueno, y tiene aire acondicionado. Entonces, anteriormente estas sociedades pequeñas y las sociedades rurales se concebían solamente en relación con lo que no tenían de las ciudades. Y ahora se cobra un valor muy importante, y es que las sociedades rurales son importantes en sí mismas. No necesitan equipararse a lo rural, a lo urbano para tener valor. Otra concepción era que la sociedad rural estaba condenada a las transformaciones materiales y culturales de la urbe y eran receptoras de ella. Entonces, el último grito de la moda en Montería era el último, hoy se daba 4 años después en Chimá. O sea, llegó la moda en Chimá con 4 años de retraso. Y la gente, pues que no es ni siquiera descabellado hablar de esto, muchas personas se van para Medellín y vienen con una ropa que acá en Montería no se ve, por ejemplo. Entonces, las sociedades menos urbanizadas se concebían como receptoras de
unas transformaciones materiales y culturales que se daban solo en la ciudad. Pero resulta que también en las zonas rurales se da arte, por ejemplo, o sea, se da cultura y nosotros vemos unas comunidades rurales que están, entre comillas, exportando esa cultura, esas manifestaciones. Lo que pasa es que hace falta mayor promoción precisamente, por ejemplo, del arte y la cultura rupestre, plumífera, primitivista o de la tradición oral, que son también son expresiones artísticas y culturales tan valiosas como las que se generan dentro de los centros urbanos. ¿Qué pasa en la actualidad? Entonces ya el campesino, en la actualidad es que el campesino no es ya el corroncho. Antes lo sacaron con espejito, entonces era corroncho, ¿no? En la actualidad las y los campesinos se van concibiendo como sujetos de derechos. Miremos, por ejemplo, esta imagen donde vemos un campesino que está haciendo que hace parte de una asociación, entonces el tipo ya estará acá capacitado en proyectos productivos, capacitados en derechos humanos, en fortalecimiento organizacional, ha tenido relaciones con las autoridades, o sea, ya no es este mismo campesino que está acá labrando el campo, no deja de serlo, pero también saca tiempo para participar en instancias como la Junta de Acción Comunal o la misma Asociación de Campesinos o en el Comité Municipal, el Consejo Territorial de Planeación. Entonces, ya no es el campesino dedicado solamente a una actividad productiva de carácter económico, sino también un nuevo sujeto de derecho. Algunos de ellos se convierten en empresarios porque crean sus propias organizaciones económicas o se conciben como parte de un sistema más amplio. Yo conozco campesinos que están poniéndose las pilas a estudiar una carrera, por ejemplo, a ocupar un puesto, o que son representantes de otros campesinos ante entes nacionales e internacionales. En la actualidad se presentan también fuertes críticas al modo productivista por parte de los ambientalistas, lo que ha significado cuestionar la tradicional equivalencia entre desarrollo rural y desarrollo agrario. No es lo mismo, porque el desarrollo agrario está concebido desde la lógica neoliberal, capitalista, productivista. El campo es un área de terreno donde yo voy a sembrar o donde voy a poner vacas u otros animales para explotar y vender eso. Y a mí no me importa si los campesinos comen, si los campesinos se enferman, si los campesinos se educan, si los campesinos tienen bienestar. Ese es el desarrollo agrario. El desarrollo rural es mucho más amplio. Cuando se habla de desarrollo agrario, hablamos de agronegocio. Entonces yo veo solamente al campo como un negocio. Cuando hablamos de desarrollo rural, lo vemos como un espacio rico, diverso, al cual yo voy a llegar, pero desde una lógica de participación, de escucha, de respeto, de sostenibilidad y de mejora de las condiciones de estas personas que habitan ese territorio, digamos, en interacción respetuosa con ellos y ellas. Y en la actualidad, las áreas rurales comienzan a cumplir nuevas funciones sociales, distintas a las conocidas tradicionalmente. Tradicionalmente eran despensas, allí agrícolas, solamente se producía y de allí esos productos agrícolas se llevaban a las ciudades, se abastecían en las ciudades. Ahora usted va al campo a relajarse, a interactuar con la gente, a aprender, a hacer cursos de permacultura, de bioconstrucción, eh, a fortalecer las asociaciones campesinas, a aprender de ellos, a avistar aves, bueno, enriquecerse de lo cultural solamente con el hecho de contemplar un paisaje. Entonces, el campo ya no solamente es espacio de producción y de abastecimiento de las ciudades. ¿Qué pasa en Colombia? Colombia es más rural de lo que pensamos, pero por casi 40 años la progresión del proceso de urbanización, pero por casi 40 años se privilegió ese proceso de urbanización. La progresión del proceso de urbanización como la ruta privilegiada hacia la modernización opacó esta realidad. Es decir, todos pensamos que lo lo cool, lo que la sacaba del estadio era el hecho de convertirnos en un país de ciudades, que nuestro pueblito se convirtiera en una ciudad, que la ciudad tuviera más autos, más carreteras, más edificios, ¿cierto? Era como el modelo de crecimiento, el que nos decía que todo iba hacia las ciudades y el que se quedaba en el campo era un corroncho rezagado. Y eso lo que generó fue un desprecio por el campesino, por sus productos, por su manera de ser, porque huele mal, porque son brutos, etc. Entonces, esa realidad de que somos un país rural se desconoció porque no queríamos asumir que somos más rurales de lo que nosotros creemos. ¿Qué nos dice el informe del Programa de las Naciones Unidas titulado Colombia Rural, Razones para la Esperanza? Que no el 25% como se creyó, o sea, la cuarta parte,
sino el 32% de los colombianos son pobladores rurales. O sea, la tercera parte de la población colombiana, que hoy está tasada en 50 millones de personas, por ejemplo. O sea, unos 16 millones de personas, 17 millones de personas son pobladores rurales, viven en el campo, netamente. Y en las 3/4 partes de los municipios cuya área ocupa la mayoría del territorio nacional predominan relaciones propiamente de sociedades rurales. O sea, aunque exista mucha gente que vive en las ciudades, la mayoría de las personas que viven en municipios pequeños, que son los que ocupan gran parte del territorio nacional, la mayoría de estas personas tienen unas relaciones de tipo rural, o sea, con las características que yo les acabo de mencionar, ¿no? Que ocupan siempre el mismo espacio, que sus relaciones son homogéneas, son permanentes, que tienen una manera de ver el mundo permeada por el hecho de vivir en el campo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto también? Que la mayor parte del territorio ocupado por seres humanos en Colombia está en el campo, ¿cierto? Las ciudades, si nosotros lo vemos, habría que hacer el cálculo cuán grande es Bogotá, por muy grande que sea, y albergue a casi 9 millones de personas, por muy grande que sea Barranquilla y tenga una conurbación de 3.800.000 personas, por muy grande que sea Medellín, con toda el área metropolitana que puede tener 4 o 4 millones y medio de habitantes, por muy grandes que sean esas ciudades, geográficamente, o sea, el área más bien que están ocupando es muy pequeña en comparación con los vastos territorios que tiene ocupado los rurales en Colombia, que ocupa los rurales en Colombia. Singapur, Hong Kong, prácticamente Hong Kong, que son casi ciudades-estado, pues todo el país o toda la nación, pues todo el país, todo el territorio es una ciudad. Uno va a Japón y Japón es uno de los países más urbanizados del mundo y aún así el área ocupada por sus ciudades y pueblos no logra equipararse al área urbana, al área rural. O sea, todavía son menos rurales que nosotros, pero no son completamente rurales. Bueno, allá tienen como un profundo respeto también por todas estas tradiciones ancestrales. Ya no se habla de urbanización como sinónimo de modernización, sino de integración. O sea, yo no vivo en una ciudad y soy moderno, yo vivo en una ciudad y estoy integrado con el campo. De allí viene esta expresión ciudad-región. Yo vivo en Bogotá, en Medellín, pero esta ciudad hace parte de una región mucho más amplia que se llama el Valle de Aburrá o el Altiplano Cundiboyacense, ¿verdad? Entonces, no se puede entender una ciudad, una urbe, sin la región que habita. ¿Por qué? Porque establece unas relaciones de producción, unas relaciones de movilidad, unas relaciones paisajísticas. Se habla entonces de integración, de continuidades e interdependencia entre las diferentes vocaciones territoriales del país. O sea, yo me concibo como bogotano siempre que entienda que Bogotá existe, subsiste gracias a que pertenece a una región que la abastece y con la cual establece unas relaciones comerciales, productivas, ambientales y que a su vez la misma ciudad comienza a impactar la región en la cual se encuentra. Claro, mayores vehículos va a contaminar no solamente el aire de la ciudad, sino el aire de toda la región. Mayor consumo de agua y urbanización de algunos predios, algún territorio también va a impactar el ecosistema de toda la región. Los ciudadanos globales han comprendido que la calidad de vida en las urbes depende del bienestar de quienes habitan las zonas rurales. Obvio, si están bien en el campo, van a estar bien en la ciudad. Si no están bien en el campo, se van a venir todas estas personas a la ciudad buscando mejores condiciones, no las van a encontrar, se incrementan los cinturones de miseria y según un estudio de una universidad en México, estos cinturones de miseria pueden ayudar o empeorar las situaciones de orden público o de delincuencia en la misma ciudad. Y también hay otras relaciones, por ejemplo, la agricultura urbana, personas que están, como aquí, como en esta ilustración, cultivando en los techos de sus casas, no necesariamente son campesinos, pueden ser habitantes urbanos netamente, sin ningún tipo de conexión con el campo, pero que entienden que la necesidad de cultivar el propio alimento, o por lo menos de contribuir con la emisión de oxígeno que producen las plantas, por ejemplo, o por un simple hobby, por lo que sea, están beneficiando al ambiente con estas prácticas de agricultura urbana. Y también por salud, ¿no? Hay algunas personas que prefieren cultivar sus propios alimentos porque lo que están consumiendo tienen demasiados químicos. Y mire lo que sucede, abastecimiento y pandemia. Vivimos en una ciudad y dependemos del campo. ¿Qué haría Bogotá si no existiera el campo? Van a vivir todo el tiempo de Rappi, de lo que les dé Rappi, pero Rappi, ¿dónde consigue los tomates para preparar las hamburguesas?
los restaurantes, porque están sí, suscritos a Rappi o a cualquier otra plataforma digital de domicilio, de domicilios.com. ¿De dónde vienen esos tomates? ¿De dónde vienen las lechugas? ¿De dónde viene el queso? ¿De dónde viene el pan? ¿De dónde viene la leche para preparar esos quesos ultraprocesados? Bueno, vienen del campo, ¿cierto? Las ciudades se abastecen. Y en esta pandemia nos hemos dado cuenta, espero que ustedes se hayan dado cuenta, que es muchísimo más importante un campesino y un médico, por ejemplo, como proveedores esenciales de vida, de salud y de bienestar, que los youtubers. O sea, esto es una crítica que realmente yo hago. Ustedes saben que yo siempre saco un ratico como para expresar una opinión con mi formación de ciencias sociales, pero nos damos cuenta que a veces estamos como muy pegados de falsedades, de fatuosidades, de seguir la vida ajena, de la farándula, del reconocimiento, y no volvemos a las raíces, a lo esencial, a lo fundamental, y es valorar el trabajo de los campesinos y las campesinas, que son personas que nos están permitiendo vivir. Bad Bunny muy bien, canta y se divierte a los que les gusta la música de él, eso está bien, pero no es esencial. Usted puede vivir sin Bad Bunny, usted puede vivir sin la youtuber que le enseña cómo maquillarse, usted puede vivir sin el actor de Hollywood, pero no puede vivir sin campesinos. ¿Quién le va a cultivar el alimento que usted consume, por ejemplo? Entonces, es tratar de pensar que en medio de esta pandemia, que podríamos llegar a establecer un equilibrio valorando estos servicios que nos están prestando estas personas y no supervalorando más a unos y denigrando a los otros. Esto se los digo porque ustedes son profesionales en formación y el día de mañana ojalá tomen decisiones que permitan contribuir a un mejor desarrollo en el país, una construcción de país que es lo que yo llamo. Bueno, Colombia entró a la modernización sin haber resuelto el problema agrario porque siempre pensó que el país era mucho más urbano que rural. Aquí vemos una imagen de desplazamiento forzado a causa del conflicto, porque hay desplazamiento forzado por cuestiones ambientales. Y cuando se dice el problema agrario es una expresión que se utiliza para denotar toda esa cantidad de conflictos que se dan con la tenencia de la tierra, la concentración de la tierra, el despojo y el abandono, la pobreza histórica, la desatención en el campo, la falta de vías de acceso, la falta de salud, de educación, etc. Entonces, no se ha resuelto el problema agrario y pensamos que somos un país de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Internacional, o lo que se llama el Club de Países Ricos. Entonces, pensamos que somos un país en vía de desarrollo, que tenemos un aeropuerto con una cantidad de aviones que vienen anualmente, unas ciudades turísticas, que somos un país moderno, etcétera, etcétera, pero que va, no hemos sabido resolver siquiera un problema tan simple, no, tan básico, tan esencial como el problema de la tenencia de la tierra, la concentración, la falta de acceso a bienes y servicios en el campo, por ejemplo. Colombia construyó, estoy en la diapositiva número 10, construyó un modelo de desarrollo que conlleva el fracaso del mundo rural, rindiéndole más culto al mercado que al Estado. Y eso se ve con las partidas, ¿no? Cuánta plata se destina a los bancos en esta pandemia y cuánta plata se destina a las y los pequeños productores. Cuánto se impulsó el punto número 1 del acuerdo de paz que se llama Reforma Rural Integral, cuánto se han impulsado las reformas agrarias o las reformas rurales en Colombia, muy poco. Realmente a la gente no le interesa lo que pasa en el campo, pese a que dependemos tanto de él. Rindiéndole más culto al mercado que al Estado, lo cual amplió las brechas, las diferencias entre lo urbano y lo rural, y preservó su orden social injusto, que no ha cambiado por falta de decisiones políticas y de una visión de largo alcance sobre lo rural y su papel estratégico en el desarrollo. Lo dice el informe de las Naciones Unidas, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. O sea, nuestro modelo de desarrollo privilegió lo urbano, desconociendo que tenemos unos problemas en lo rural que no hemos resuelto, y siendo injusto, lo dice ahí, y dice taxativamente, por falta de decisiones políticas. O sea, a nuestros gobernantes les ha importado un pito lo que pasa en el campo. Por ejemplo, las garantías de no repetición, para que no se repita lo que ha pasado con el conflicto armado, que ha afectado principalmente a la gente del campo, para no se han generado esas garantías de no repetición. No hay educación, no hay salud, no hay vivienda, no hay vías de acceso, no hay garantías de comercialización de esos productos. Le han bailado el indio a las comunidades rurales. Se pasaron por la faja tanto Santos como Duque lo del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el PENIS. No les cumplieron con los programas de desarrollo con enfoque territorial, sobre todo aquí en el sur de Córdoba. Le dan licencias ambientales a unas multinacionales
unas multinacionales nacionales y extranjeras para que exploten, para que hagan exploraciones y explotación minera y de algunas reservas, a cambio de que el desplazamiento de las personas. Muchas empresas, con la anuencia de funcionarios del Estado, han patrocinado grupos al margen de la ley y eso ha ocasionado desplazamientos. Entonces, estamos viviendo en una sociedad, en un gobierno, incluso en con unas instituciones del Estado que le han dado la espalda al campo. Y nosotros como sociedad muchas veces desconocemos estas situaciones y tomamos decisiones que afectan de manera negativa al campo y seguimos privilegiando la ciudad, pero cuando hablamos de la ciudad estamos hablando de los poderosos, básicamente. Bueno, esto del orden social injusto es duro, lo está diciendo las Naciones Unidas. O sea, que hay que volver, hay que recobrar, o más bien, no es que recobrar, hay que llegar a un equilibrio entre el desarrollo rural y el desarrollo urbano. Y estas son algunas realidades del campo colombiano en la diapositiva número 11, que denotan esto que le estoy, o que evidencian un poco lo que les estoy diciendo. En cuanto a pobreza, en el campo la pobreza es casi el doble que en los centros urbanos. En municipios de alta ruralidad persisten amplias diferencias en las condiciones de las viviendas, en el acceso y disponibilidad de servicios públicos, en la baja escolaridad y en las escasas posibilidades de generación de ingresos y empleo dignos y permanentes. Ustedes lo han visto. Váyanse a un pueblo pequeño, ay, muy bonito, la casa de mi abuela, qué fresco es, todo eso. Vivimos como un romanticismo de la pobreza. Nos parece muy bonito todo eso para pintarlo, para estar, para tomarnos la foto, que ay, qué chévere, volviendo a mis raíces, pero esa gente realmente lo pasa mal, vive en la pobreza. Se les enferma una persona, imagínense, no es lo mismo que vives en la ciudad, que vives en el monte, donde no hay ni siquiera un campo. Por eso se hace el llamado ahora con este tema de la pandemia, que la gente no vaya a los montes porque se enferman y se mueren. Bueno, educación. Las tasas de cobertura en educación media en los municipios de alta ruralidad son 2.7 veces menores que en los centros urbanos. O sea, van menos niños en el monte que en la ciudad a la escuela. Las largas distancias que aún recorren los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para llegar a las escuelas y el costo de oportunidad de ingresar o permanecer en el sistema educativo comparado con el de trabajar agravan las deserciones secundarias. ¿Qué significa eso? Un pelado dice, yo tengo que recorrer 3 kilómetros a pie, porque ni una bicicleta, ni una moto, ni un burro. Y 3 kilómetros no es nada. Hay pelados y ustedes han visto esas historias que recorren a veces hasta 10 kilómetros, o los que tenían que cruzar en una carrochita como si estuvieran haciendo canopy todo el tiempo, un caño o un río prácticamente. Entonces el pelado se pone a ver eso, ¿no? Tanto esfuerzo, ese solazo, polvorín en el verano, barro en el invierno, quizás estas son algunas historias que a ustedes les haya tocado vivir. Y después se ponen a pensar, a comparar, bueno, en el costo de oportunidad. Mientras estoy aquí, yendo al colegio, el profesor no me enseña, el profesor es flojo, me van a regañar, no me dan alimentación, me dan una esquilita de comida, los computadores se los cogieron los profesores, si acaso van a clases. Entonces se ponen a pensar en ese costo de oportunidad y la oportunidad de coger una moto, vender minutos o irse para el pueblo, entonces prefieren irse para el pueblo, ganar su platica que andar, entre comillas, perdiendo el tiempo en el monte. Eso hace que aumente la deserción, especialmente en secundaria, con lo que se agrava, la deserción en sí misma no es un problema. Lo que se agrava ahí es la posibilidad del desarrollo humano de esas personas, como lo vimos hace algunas semanas en esa relación entre educación y desarrollo. Y por último, la mortalidad en menores de 5 años. Yo tomé 3 aspectos de los objetivos de desarrollo del milenio, pobreza, educación y mortalidad, para poder mostrar un poco cómo estaba el campo, pero si miramos otras variables, la cosa no les va a mejorar los del campo que los de la ciudad. En cuanto a mortalidad en menores de 5 años, las cifras muestran que en municipios de alta ruralidad, los niños se mueren 2.4 veces más que en los centros urbanos. Los costos de las atenciones y servicios prenatales se multiplican cuando se trata de llegar a las gestantes ubicadas en zonas rurales dispersas. Cuando hablamos de zonas rurales dispersas, no es el corregimiento o el pueblecito donde la gente vive ahí, la uno al lado de la otra, sino rural dispersa es allá, profesor, en la loma que está detrás del arroyo, es decir, donde está una casa, tienen que recorrer 3 kilómetros para ver la otra casa, ¿verdad? Eso se llama zona rural dispersa. Entonces, en esta zona rural dispersa se dificulta aún más por las vías de acceso, por la presencia de grupos al margen de la ley que no permiten que vayan. Por ejemplo, en Canalete me contaban que en algunas zonas
rurales de Canalete no dejaban entrar a las camionetas de la Secretaría de Salud, por ejemplo, a vacunar a las personas. Mataban a los médicos, los amedrentaban o les pedían vacunas. Entonces, esos pobres pelados no van a poder recibir las vacunas, ni las madres gestantes atención, y allá no hay un CAMU, y se roban la plata para la salud. Entonces, la situación es más brava en el campo que en la ciudad, por lo menos en cuanto a salud, y eso se ve reflejado en unos indicadores que un dato que les acabo de dar, que los niños se mueren más, se mueren 2-4 veces más en el campo que en la ciudad. Bueno, con estos datos finalizamos la clase de esta semana. Aquí le dejo las dos referencias, que serían la del informe del PNUD y un artículo de Jaime Romero Cabrera. Bueno, entonces para esta semana no dejo ninguna actividad. Espero que este video pues sea de gran utilidad para ustedes. La próxima semana entonces continuamos con el tema. Pues, y vamos a tener también una invitada que nos va a hablar o a complementar este tema desde la perspectiva de la agricultura urbana, la agricultura sostenible, el acceso a semillas, la soberanía alimentaria, pero ya eso será más adelantico. Bueno, gracias por su atención. Espero que la estén pasando muy bien, a pesar de las restricciones que hay. Y les recuerdo que la universidad ha habilitado un canal en Zoom para atención psicológica con profesionales del programa de psicología, para aquellas personas que de manera gratuita y espontánea quieran participar de este espacio. Es todos los días entre las 7 y las 8 de la noche. Y si quieren, me escriben y yo les paso el link a ese encuentro de Zoom que se realiza todos los días. Yo participé en uno, me pareció muy bueno. No solamente uno vaya como a contar que se siente mal, sino también el hecho de hablar con otras personas sobre una situación que compartimos nos favorece. Y acuérdense, hay que cuidar tanto la salud del cuerpo como la salud mental. Bueno, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.